La llamada de la oscuridad. Descubrieron una fosa común en las Carolinas. Por favor, asegúrate de cerrar bien tus puertas. Primero debo decir que soy un hombre cuya fe reside en la ciencia. Creo en la teoría microbiana y en la relatividad general. Lo sobrenatural no es lo mío, nunca lo ha sido. Soy escéptico de todo aquello que la gente piensa que no puede ser explicado por la ciencia. Crecí con un padre fanático de la Biblia y sin una madre, porque aparentemente la septicemia es parte del plan de Dios. Mi madre murió en casa con una fiebre de más de 40 grados centígrados. Mi padre no creía en teorías, ni en la medicina, ni en los médicos. Solo existía Dios y su plan. Aunque me gustaría pensar que mi padre no influyó en mi vida, supongo que todo esto me llevó a donde estoy ahora. Soy el director del departamento de antropología en una gran universidad del sur. Mi trabajo, mi vida, todo gira en torno a polvo de roca, tablas de datación por carbono y huesos tangibles, mucho más antiguos que 5000 años, con datos informáticos que lo demuestran. Pero ese día, el día en que recibí la llamada, nada de eso importaba. El familiar canto de las cigarras fuera de mi ventana se desvaneció en un inquietante silencio mientras miraba mi teléfono. Un número desconocido parpadeaba en la pantalla. Vacilé, con un nudo formándose en mi estómago. Contra mi mejor juicio, contesté. Dr. Wright. Una voz sonó al otro lado de la línea, áspera y con un deje de urgencia. Sí, soy el Dr. Wright. ¿Quién habla? Soy el oficial Simmons, del departamento del sheriff del condado de Piney. Hemos desenterrado algo que quizá quiera ver. La palabra desenterrado hizo que mi mente se llenara de posibilidades, desde antiguos cementerios hasta sitios históricos sin marcar. ¿Qué han encontrado? Una fosa común. 22 cuerpos. Y la forma en que están posicionados no es normal. Necesitamos su experiencia. Sentí el peso de la llamada sentarse sobre mis hombros. ¿Dónde exactamente? Cerca del lago Morro, junto al viejo campamento maderero. ¿Puede venir? El nudo en mi estómago se apretó, una sensación de inquietud mordisqueaba mi interior. Llegaré tan pronto como pueda. El viaje a Piney tomó más tiempo del esperado. La cinta de asfalto serpenteaba entre espesos bosques, con la luz del sol filtrándose en el suelo como confeti de la naturaleza, en un marcado contraste con la pesadez que crecía dentro de mí. Había pasado años estudiando el pasado de la humanidad, juntando los fragmentos de vidas extinguidas hace mucho tiempo. Pero esto se sentía diferente. Era la primera vez que respondía a una solicitud que podría revelar el lado más oscuro de la naturaleza humana, un eco de violencia, quizás incluso de maldad. Cuando llegué, la escena ya estaba llena de actividad. Un pequeño grupo de oficiales había acordonado el área, con la cinta amarilla ondeando como una bandera de advertencia en la brisa. Estacioné el coche y salí, inmediatamente golpeado por el aire húmedo, denso con el olor a tierra mojada y algo más, un leve rastro de descomposición. El oficial Simmons me recibió en la entrada del área acordonada. Parecía cansado, sus ojos estaban marcados con sombras. Gracias por venir, Dr. Wright. ¿Qué sabemos? Pregunté con la voz firme, a pesar de la inquietud que sentía. Todavía no mucho. El forense está en camino, pero la forma en que están dispuestos los cuerpos no es como lo esperábamos. Me guió más adentro en el bosque, y la escena comenzó a emerger entre los árboles. Lo que vi no era el caos ordinario de una excavación arqueológica, sino más bien un sombrío cuadro. La tierra había sido removida, revelando tumbas poco profundas, algunas parcialmente llenas. Podía ver algunos cuerpos, sus posiciones contorsionadas de manera antinatural, como si la tierra no solo los hubiera tragado, sino que los hubiera retorcido en su abrazo. ¿22? Murmuré, observando la espantosa escena. Sí, respondió Simmons en voz baja. Y eso es solo lo que hemos descubierto hasta ahora. Ni siquiera hemos comenzado a excavar más profundo. Mientras inspeccionaba el área, sentí un escalofrío recorrer el aire, y no era solo la brisa fresca. El bosque se sentía vivo,
pero no de una manera acogedora. Había un zumbido ominoso, como si la naturaleza misma contuviera la respiración. ¿Quién lo descubrió?, pregunté, intentando centrar mis pensamientos. Un par de cazadores. Tropezaron con una sección de tierra removida mientras seguían el rastro de un ciervo. Estaba todo cubierto de maleza. ¿Alguna identificación en los cuerpos? Ninguna, por ahora. Pero encontramos esto. Simmons me entregó un pedazo de tela desgastada, andrajosa y manchada con lo que parecía ser sangre vieja. La tomé, examinando el tejido bajo la luz del sol. Era áspero, posiblemente de una chaqueta de caza. La sangre se había oscurecido con el tiempo, aferrándose a las fibras como un susurro del pasado. ¿Qué cree que pasó aquí?, Simmons suspiró, echando un vistazo a los cuerpos. Eso es lo que esperamos que usted nos ayude a descubrir. Asentí, sintiendo el peso de la responsabilidad asentarse más profundamente. Empecemos por documentar lo que podamos. Necesitamos tomar fotografías antes de cualquier otra cosa. Pasamos las siguientes horas peinando el área, documentando todo lo que pudimos. Con cada cuerpo revelado, anoté las posiciones, el estado de descomposición de los restos, los fragmentos de ropa que aún se aferraban a los dedos esqueléticos. El sol comenzó a descender en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque, y con ello vino una creciente sensación de temor. Cada cuerpo descubierto parecía resonar con una historia, pero sabía que esas historias probablemente no serían felices. Dr. Wright, la voz de Simmons interrumpió mi concentración. Me giré para verlo agachado cerca de un objeto semi-enterrado. Debería echarle un vistazo a esto. Me acerqué con cautela, sintiendo como el aire parecía volverse más pesado a nuestro alrededor. El oficial señaló el suelo, donde algo brillaba bajo la luz moribunda del día. Me arrodillé junto a él, con el corazón acelerado, mientras desenterraba un pequeño colgante oxidado. Tenía forma de lobo, pero sus rasgos estaban torcidos de manera grotesca. ¿Qué demonios es esto?, murmuré, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. Podría ser una pieza de joyería, sugirió Simmons, aunque su voz carecía de convicción. Pero no es como nada que haya visto antes. Lo levanté, dejando que la luz lo iluminara. No, esto parece más un talismán, algo destinado a ahuyentar el mal o a significar un pacto. ¿Un pacto?, repitió, con escepticismo en su tono. Tal vez esta no sea solo una fosa común. Tal vez sea una fosa de sacrificio. La palabra quedó suspendida entre nosotros, y el escalofrío en el aire se intensificó, cargado de implicaciones. Simmons se enderezó, visiblemente incómodo. No cree realmente en eso, ¿verdad? No sé qué creer aún, pero algo ocurrió aquí, algo oscuro. Justo en ese momento, el crujir de la maleza captó nuestra atención. Nos giramos para ver una figura emergiendo de las sombras de los árboles. Era una mujer, despeinada, con los ojos abiertos de par en par por el pánico. Por favor, gimió, sin aliento, mientras tropezaba hacia nosotros. Mi instinto científico se activó y di un paso al frente para evaluar su estado. ¿Está herida? ¿Qué pasó? Vienen por mí, jadeó, temblando mientras miraba hacia el bosque. Tienen que ayudarme, por favor. ¿Quién viene?, preguntó Simmons, su mano acercándose lentamente a su arma. No lo sé, gimió ella, el pánico impregnando sus palabras. Estaba acampando cerca y los escuché. Voces en los árboles. Y luego los vi. No eran humanos. Un escalofrío se asentó en el claro, reflejando el peso de sus palabras. Cálmese, le pedí, acercándome un poco más. ¿Qué vio? Eran lobos, pero más grandes, y caminaban sobre dos patas. Simmons me miró, el escepticismo luchando contra la preocupación en su rostro. ¿La estaban atacando?, presionó, en tono calmado. No, respondió ella, pero estaban cazando algo. Me estaban cazando a mí. Mi mente intentaba reconciliar lo improbable de sus afirmaciones.
Necesitamos que nos cuente todo lo que pueda, dije suavemente. ¿Qué escuchó? ¿Qué vio? Ella respiró hondo, su pecho subiendo y bajando con dificultad. Estaba con mis amigos, y escuchamos ruidos por la noche, aullidos, pero diferentes. Luego los vi. Tenían ojos brillantes y se movían entre los árboles como sombras. Tuve que correr. Simmons y yo intercambiamos otra mirada. Llevémosla de aquí, dijo él, pero yo me mantuve firme. No, aún no. Necesitamos entender con qué estamos lidiando. Pero, comenzó él, pero lo interrumpí. Solo hagámosle algunas preguntas más. Necesitamos reunir tanta información como podamos antes de dejar este lugar. El rostro de la mujer estaba pálido, sus ojos se movían entre nosotros y los árboles. No entienden. No son lobos normales. Son otra cosa. ¿Qué quieres decir? Presioné. ¿Cómo lucían? Eran grandes, más altos que un hombre, con pelaje que brillaba bajo la luz de la luna. Pero sus ojos brillaban. No solo cazaban. Estaban buscándome. Simmons se movió incómodo, su escepticismo comenzaba a desvanecerse. ¿Has visto algo así antes? Le pregunté. Ella negó con la cabeza, mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Te juro que estaban buscando algo, o a alguien. El sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura. El bosque a nuestro alrededor se sentía más vivo que nunca, una energía vibraba en el aire. Volví la mirada hacia la fosa común, los restos de vidas perdidas y la oscuridad echante en las sombras, ahora entrelazada con la aterradora historia de la chica. Debemos ponerla a salvo, dijo finalmente Simmons, su voz firme. Nos movimos para llevarla de regreso hacia el camino, pero no podía sacudirme la sensación de que lo que habíamos descubierto era solo el comienzo. Esa fosa, los cuerpos, el extraño talismán, todos eran hilos en un oscuro tapiz que lentamente se estaba revelando. Y a medida que la noche caía sobre nosotros, sentí el peso de lo desconocido presionando, denso y sofocante. El bosque estaba vivo, y algo se agitaba en la oscuridad, algo que no había sido enterrado con esas almas ya perdidas, algo que había despertado. El trayecto de regreso a la ciudad fue tenso, el peso del descubrimiento persistía en el aire como una nube ominosa. La mujer, cuyo nombre supe que era Sara, estaba sentada en el asiento trasero del coche patrulla de Simmons. Sus ojos, muy abiertos, se movían nerviosos de una ventana a otra. El sol poniente arrojaba largas sombras a través de los árboles, creando patrones que parecían danzar a lo largo del camino. Me descubrí mirando por encima del hombro cada pocos momentos, medio esperando ver algo acechando más allá del alcance de los faros. ¿Puedes contarnos más sobre lo que sucedió? Le pregunté, intentando mantener mi voz calmada a pesar de la inquietud que sentía en el estómago. Sara sintió, aferrándose al asiento con fuerza, como si fuese lo único que la anclaba a la realidad. Estaba acampando con unos amigos cerca del lago, a unos kilómetros de donde encontraron esos cuerpos, dijo, su voz temblorosa. Se suponía que iba a ser un fin de semana divertido. Ya saben, hicimos una fogata, malvaviscos, todo eso. Simmons la miró por el retrovisor, su expresión seria. ¿Y luego qué pasó? Escuchamos los aullidos en la noche, continuó, su voz temblaba aún más. Al principio pensamos que eran lobos normales, pero sonaban diferentes, más como un llamado. Era inquietante. ¿Alguien más los vio? Pregunté, tratando de reconstruir la secuencia de eventos. No me creyeron al principio. Salí a ver, pensando que tal vez solo era un ciervo o algo por el estilo, pero entonces los vi. ¿Qué viste, Sara? Insistí, inclinándome hacia el asiento delantero. Eran enormes, dijo, su voz apenas un susurro. Más altos que cualquier hombre que haya visto, con esos ojos brillantes. No eran solo lobos, eran diferentes, como si fueran más inteligentes. Se movían con propósito. Simmons asintió, manteniendo los ojos en la carretera. ¿Viste cuántos eran? No lo sé,
al menos 3 o 4. Estaban rodeando el campamento, y luego escuché a mis amigos gritar. Creo que ellos también los vieron. Solo corrí. ¿Los dejaste? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. No sabía qué más hacer. Pensé que estarían bien, que podrían defenderse. Solo tenía que escapar. Su voz se quebró y se inclinó hacia adelante, enterrando su rostro en las manos. Sarah, vamos a encontrarlos, le aseguró Simmons, su tono más suave. Hiciste lo correcto al venir con nosotros. ¿Creen que siguen ahí afuera? Preguntó, su voz amortiguada. No lo sé, respondí con sinceridad, pero primero te pondremos a salvo. Cuando llegamos al departamento del sheriff de Pinnery, podía sentir la tensión en el aire. Los oficiales se movían rápidamente, reuniendo información, y vi a algunos investigadores de la escena del crimen instalando luces en el estacionamiento, preparándose para la sombría tarea de catalogar lo que habíamos descubierto. Vamos a acomodar a Sarah, dijo Simmons, saliendo del coche. Los seguía dentro, donde el aire era fresco y olía a café y algo más pesado, miedo, quizás. Mientras guiábamos a Sarah a una pequeña sala donde podría hablar con un consejero, una oleada de incertidumbre me invadió. La oscuridad que había sentido en el bosque aún acechaba en los bordes de mi mente, negándose a ser ignorada. Después de asegurarnos de que Sarah estaba siendo atendida, Simmons y yo nos retiramos a una sala de conferencias llena de mapas antiguos y archivos. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban, creando una atmósfera inquietante. ¿Qué piensas?, preguntó Simmons, recostándose en su silla. ¿Le crees? Me pasé una mano por el cabello, sintiendo el peso de los eventos del día. No sé en qué creer, pero tenemos que tomarla en serio. Si esos cuerpos están conectados con lo que ella vio, estamos en serios problemas. ¿Problemas? ¿Qué tipo de problemas? Piénsalo. 22 cuerpos enterrados de esa forma, y luego esta chica afirma haber visto algo que la estaba cazando. No es solo una coincidencia. Tenemos que investigar más a fondo, literal y figurativamente, Simmons asintió, y nos quedamos en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Deberíamos volver al lugar, finalmente sugerí. Quiero ver si hay algo más que nos hayamos perdido. Simmons levantó una ceja. Está oscureciendo. Exactamente, respondí, con el corazón acelerado por la anticipación. Si hay algo ahí afuera, prefiero encontrarlo cuanto antes. No podemos dejar esos cuerpos sin entender lo que les ocurrió. A regañadientes, Simmons estuvo de acuerdo. Reunimos linternas y otros equipos, y después de una breve parada para informar a los demás oficiales, estábamos de vuelta en la carretera. El aire afuera se sentía eléctrico, como si el mundo estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Mientras conducíamos, los árboles se alzaban sobre nosotros, sus ramas torciéndose como dedos extendidos hacia el cielo. La luna colgaba alta, un pálido observador que iluminaba nuestro camino. Sentí como la tensión volvía a acumularse, una sensación que me advertía que estábamos entrando en un territorio muy alejado del mundo de la ciencia que yo conocía. Cuando llegamos al lugar, el área estaba inquietantemente silenciosa. Los oficiales se habían ido, y sus linternas se desvanecían en la distancia mientras regresaban a sus vehículos. Los únicos sonidos eran el susurro de las hojas y el ocasional llamado de un búho lejano. Vamos a separarnos, instruía Simmons, iluminando el área con mi linterna. Necesitamos buscar más alteraciones en el terreno. Mientras nos movíamos por la oscuridad, sentí el peso de la noche presionando sobre mí. Las sombras danzaban a nuestro alrededor, retorciéndose y girando bajo la luz, y por un momento sentí como si nos estuvieran observando. «Por aquí», llamó Simmons, y me apresuré hacia donde estaba. Se arrodilló al lado de otra sección de tierra removida. «Parece más excavación», dijo, sondeando el suelo con un palo. «¿Crees que podría ser otra fosa?» «No lo sé», respondí, arrodillándome junto a él. «Podría ser, pero no lo sabremos hasta que empecemos a excavar. Debemos tener cuidado,
no queremos alterar nada antes de que llegue el equipo adecuado o el forense. ¿Crees que estamos seguros aquí fuera?, murmuró Simmons, mirando a su alrededor. La seguridad es un término relativo, dije, tratando de mantenerme enfocado en la tarea. Vamos a documentar esto. Un bajo gruñido resonó a través de los árboles, cortándome a mitad de la frase. Mi corazón se aceleró mientras me giraba rápidamente, la linterna temblando en mi mano. ¿Qué fue eso?, susurró Simmons, con los ojos muy abiertos. Mantente cerca, le dije, con la voz baja pero firme. Nos quedamos en silencio, esforzándonos por escuchar más allá del susurro de las hojas. El gruñido volvió, más cercano esta vez, retumbando en el aire como un trueno distante. ¿Lo escuchaste?, preguntó Simmons, su voz apenas un susurro. Sí, respondí, aferrando mi linterna con más fuerza. Y entonces, de la oscuridad, apareció. Una figura emergió de las sombras, su enorme silueta iluminada por la luz de la luna. Era un lobo, no, una criatura que se asemejaba a un lobo, pero que estaba de pie sobre dos patas. Sus ojos brillaban con una luz sobrenatural. «¡Retrocede!», gritó Simmons, desenfundando su arma. Levanté la mano, conteniendo la respiración. La criatura no atacó, simplemente se quedó allí, observándonos con una intensidad que me provocó escalofríos. Su pelaje brillaba como plata bajo la luz de la luna, y parecía emanar un aura de poder y amenaza. «¿Qué demonios es eso?», susurró Simmons, con la incredulidad marcada en su rostro. No lo sé, respondí, mientras mi mente corría en busca de respuestas. Pero tenemos que irnos, ahora. Justo cuando me giraba para agarrar a Simmons, escuché el crujir de las ramas detrás de mí. Me di la vuelta rápidamente y vi a otras dos criaturas emergiendo de la oscuridad, con sus ojos fijos en nosotros. «¡Corre!», grité, mientras la adrenalina corría por mi cuerpo. Corrimos hacia los vehículos, con el sonido de gruñidos y aullidos llenando el aire nocturno. El pánico se apoderó de mí cuando miré hacia atrás, las criaturas estaban ganando terreno, moviéndose con una velocidad antinatural. «¡Entra al coche!», grité, mientras intentaba con manos temblorosas sacar las llaves al llegar al patrullero. Simmons ya estaba en el asiento del pasajero, y yo me lancé al asiento del conductor, cerrando de un portazo. Mis manos temblaban mientras intentaba encender el motor, rezando para que arrancara. El motor rugió y pisé el acelerador, haciendo girar las ruedas mientras salíamos disparados por el estrecho camino. Miré por el espejo retrovisor, con el corazón latiendo con fuerza, pero las criaturas ya se habían perdido en la oscuridad detrás de nosotros. «¿Qué demonios fue eso?», jadeó Simmons, pálido. No lo sé, respondí, intentando calmar mi respiración acelerada, pero creo que hemos tropezado con algo mucho más allá de nuestra comprensión. Condujimos en silencio durante unos momentos, el peso de nuestro encuentro colgaba pesadamente en el aire. La luna iluminaba el camino frente a nosotros, pero las sombras parecían cerrarse a nuestro alrededor, recordándonos el peligro que acechaba más allá de los árboles. «¿Crees que deberíamos regresar?», preguntó Simmons, rompiendo la tensión. «¿Regresar a qué?», repliqué aún temblando. Esas cosas nos estaban cazando. No podemos volver ahí sin más refuerzos. Sí, pero si esos cuerpos están conectados con lo que acabamos de ver, necesitamos descubrir qué está pasando, insistió. Sacudí la cabeza, tratando de despejar el miedo que nublaba mis pensamientos. No, necesitamos reagruparnos, involucrar al sheriff. No podemos enfrentar esto a ciegas. Simmons asintió, aunque pude ver la incertidumbre en sus ojos. A medida que nos acercábamos al borde del pueblo, las luces y sonidos familiares ofrecían un pequeño consuelo, pero sabía que la amenaza estaba lejos de haber terminado. La oscuridad que se había asentado sobre el bosque se había filtrado en nuestras vidas, y ahora estábamos enredados en su red de horror. Al estacionar en el lote del departamento del sheriff, apagué el motor. «Necesitamos alertar a todos sobre lo que vimos», dije con firmeza. «Esto ya no es solo un caso de personas desaparecidas». Simmons asintió, con una expresión seria.
Tienes razón, reunamos a todos. Entramos al edificio, donde el ambiente había cambiado. Los oficiales estaban reunidos alrededor de una mesa, revisando mapas y discutiendo estrategias. Cuando nos vieron, sus expresiones pasaron de concentradas a preocupadas. ¿Qué sucedió allá afuera, oficial?, preguntó el sheriff Thompson, cruzando los brazos. Encontramos a Sarah, pero eso no es todo, dije, intercambiando una mirada rápida con Simmons antes de continuar. Nos encontramos con 3 criaturas, algo parecido a lobos, pero diferentes. Nos estaban cazando. La sala cayó en un silencio tenso mientras los oficiales se miraban entre sí, su incredulidad era palpable. ¿Esperas que creamos eso?, se burló uno de los oficiales, sacudiendo la cabeza. Es verdad, intervino Simmons. Apenas logramos escapar. Tenemos que tomar esto en serio. ¿Por qué no nos cuentan exactamente lo que vieron?, presionó Thompson, con la mirada fija en nosotros. Respiré hondo, relatando el encuentro con todo el detalle que pude. Cuando terminé, el escepticismo todavía se percibía en el ambiente. Miren, sé que suena loco, dije, con frustración en mi voz, pero creo que los cuerpos que encontramos están conectados con lo que sea que está allá afuera. Necesitamos investigar más a fondo. ¿Investigar cómo?, preguntó Thompson, con un tono calmo pero firme. ¿Quieres que volvamos allá? Sí, insistí, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos un equipo, más linternas, refuerzos. Necesitamos registrar el área a fondo antes de que esto se salga aún más de control. Después de un momento de silencio tenso, Thompson asintió. Bien. Formaremos un equipo y volveremos, pero debemos estar preparados para cualquier cosa. Esto no es solo un animal, lo que ustedes dos vieron claramente no es natural. Los oficiales se movieron rápido, reuniendo equipo y preparándose para regresar al bosque. Sentí una mezcla de miedo y determinación. Nos estábamos adentrando más en una pesadilla que ya había cobrado vidas. Cuando salimos nuevamente a la noche, el aire se sentía espeso con un presentimiento ominoso. Las sombras se alargaban, y podía escuchar el distante aullido del viento entre los árboles, como si fuera una advertencia. Nos subimos a varios vehículos y partimos hacia el sitio. La tensión era palpable, y sentí un nudo en el estómago al llegar al borde del bosque. Manténganse cerca, necesitamos permanecer juntos, instruí a los demás. La luna colgaba alta en el cielo, proyectando una luz fantasmal sobre el paisaje. Cada crujido de las hojas bajo nuestros pies se sentía amplificado, resonando en el silencio mientras nos dirigíamos de nuevo hacia la fosa. Cuando llegamos, me tomé un momento para ordenar mis pensamientos, el peso de nuestro descubrimiento presionaba en mi mente. Bien, empecemos a registrar la zona, instruyó Thompson, iluminando el perímetro con su linterna. Estén atentos a cualquier señal de disturbios o huellas. Nos desplegamos, los haces de nuestras linternas cortando la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza mientras examinaba el suelo, medio esperando ver esos ojos brillantes observándonos desde las sombras. Mientras buscábamos, noté algo que relucía en la tierra, cerca del borde de la fosa. Me agaché para examinarlo y lo saqué del suelo. Era un pequeño colgante de plata, grabado con un símbolo intrincado que no reconocía. Mi estómago se encogió al sostenerlo, sintiendo una energía inquietante emanando de él. Oigan, miren esto. Llamé, agitando el colgante en el aire. Thompson se acercó y lo tomó de mis manos para examinarlo de cerca. ¿Dónde lo encontraste? Justo cerca de la fosa, respondí, con el corazón acelerado. ¿Crees que podría estar relacionado? Le dio la vuelta al colgante, frunciendo el ceño. Podría ser algún tipo de talismán. Necesitamos llevarlo de vuelta a la estación para analizarlo. Podría ayudarnos a entender con qué estamos lidiando. Mientras guardaba el colgante en su bolsillo, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Algo en él se sentía mal, como si estuviera ligado a la oscuridad que acechaba en el bosque. La noche avanzaba y continuamos nuestra búsqueda, pero cuanto más buscábamos, más inquieto me sentía.
Había señales de disturbios en la Tierra que no estaban relacionadas solo con la fosa, parecía como si algo hubiera estado rondando, acechando en las sombras. Y entonces, cuando el reloj se acercaba a la medianoche, lo escuchamos de nuevo, el aullido inquietante de las criaturas, resonando entre los árboles y enviando un escalofrío por mi espina dorsal. Necesitamos reagruparnos, dijo Thompson, alzando la voz para cortar la tensión. Se está haciendo tarde, y no queremos estar aquí afuera después del anochecer. Mientras nos movíamos de regreso hacia los vehículos, no pude sacudirme la sensación de que estábamos siendo observados. Los árboles parecían cerrarse a nuestro alrededor, y sentí un creciente sentido de urgencia. Llegamos a los vehículos y nos subimos rápidamente, con mi corazón latiendo con fuerza mientras miraba hacia el bosque, medio esperando ver esos ojos brillando entre las ramas. Mientras conducíamos de regreso al pueblo, sabía que no habíamos descubierto toda la extensión de la oscuridad que nos esperaba. El colgante pesaba en mi mente, un símbolo del peligro que acechaba justo bajo la superficie, y sabía, en lo más profundo, que esto era solo el comienzo. Al amanecer, los rayos del sol apenas lograban penetrar el denso dosel del bosque. El aire estaba cargado de una quietud ominosa, como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración. Me senté en el asiento del copiloto del SUV del sheriff, con mi mente corriendo a 1000 por hora, llena de pensamientos sobre el colgante y las criaturas que habíamos encontrado. Los otros oficiales guardaban silencio, perdidos en sus propias preocupaciones, el peso de nuestros descubrimientos presionando sobre nosotros como una densa niebla. El sheriff Thompson conducía con determinación, con la mandíbula apretada mientras navegaba por los caminos de tierra que nos llevaban de vuelta al pueblo. Simmons estaba en el asiento trasero, hojeando las notas que había tomado durante nuestra investigación inicial, y de vez en cuando levantaba la vista con el ceño fruncido. ¿De verdad crees que este colgante significa algo?, preguntó Simmons, rompiendo el silencio. Su voz tenía una mezcla de curiosidad y miedo. No lo sé, respondí, con la mirada fija en los árboles borrosos que pasaban por la ventana, pero se sentía mal, como si estuviera llamando a algo. Thompson asintió pensativo. Lo llevaremos a analizar a la estación. Tal vez el laboratorio pueda decirnos si tiene algún significado histórico o si solo es una baratija de algún niño. Al estacionar en el departamento del sheriff, sentí una sensación de inquietud asentarse sobre mí. El pueblo despertaba, ajeno a la oscuridad que acechaba cada vez más cerca. El primer vuelo del día debería haber traído alivio, pero solo resaltó las sombras en mi mente. Salí de la SUV y tomé una respiración profunda, intentando sacudirme el temor persistente. La estación estaba llena de actividad mientras los oficiales se reunían alrededor de la máquina de café, su charla contrastaba claramente con la tensión que me envolvía. Thompson nos guió hacia adentro, y pude ver el cansancio en los rostros de mis colegas. Todos habíamos pasado por mucho en las últimas 24 horas, pero ahora sentía que el verdadero horror apenas comenzaba. Muy bien, todos, llamó Thompson, captando la atención de los oficiales. Necesitamos reagruparnos y decidir los próximos pasos. El agente Carter y Simmons tienen información importante que compartir. La sala se quedó en silencio y sentí las miradas de mis compañeros fijas en mí. Me puse al lado de Simmons, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Encontramos un colgante cerca del lugar de la tumba, comencé, levantándolo para que todos lo vieran. Creemos que puede estar relacionado con las personas desaparecidas y las extrañas criaturas que hemos encontrado. Un agente llamado Harris dio un paso al frente, con el ceño fruncido y escepticismo en su mirada. ¿Un colgante? ¿Esperan que creamos que esa es la clave de todo esto? No es solo un colgante, intervino Simmons, su voz elevándose ligeramente. Es lo que representa. Estamos lidiando con algo antinatural aquí. Lo que sea que esté allá afuera no es solo un lobo o un oso. Es algo más. Está bien, cálmense, dijo Thompson, levantando una mano. Vamos a abordar esto de manera racional. Necesitamos investigar el colgante y ver si tiene alguna relación con sucesos históricos o sobrenaturales en la zona. Sentí una ola de alivio al escuchar la voz de Thompson romper la tensión. Era un paso en la dirección correcta, y esperaba que nos llevara a respuestas. ¿Quién va a investigar esto?,
Pregunté, mirando a mi alrededor. Llevaré el colgante al laboratorio, respondió Thompson. Mientras tanto, quiero que el resto de ustedes hable con los lugareños. Necesitamos recopilar cualquier información sobre desapariciones o avistamientos extraños. ¿Puede haber algo que conecte todo esto? Entendido, dije, sintiendo una oleada de determinación. También deberíamos consultar con la sociedad histórica. Podrían tener registros o leyendas sobre esta área. Thompson asintió. Buena idea. Simmons, tú vas con Carter. Diríjanse a la sociedad histórica. Quiero que investiguen a fondo, no podemos permitirnos pasar por alto ninguna pista. Mientras salíamos de la estación, sentí el peso del colgante en mi bolsillo, un recordatorio constante de las fuerzas oscuras contra las que estábamos luchando. La luz del sol parecía casi burlona, iluminando la fachada de normalidad del pueblo, mientras las sombras acechaban justo más allá de sus límites. La sociedad histórica era un pequeño edificio de ladrillo en el borde del pueblo, con hiedra cubriendo su fachada y viejas fotografías que mostraban el pasado de la localidad. Al entrar, el aire estaba impregnado del aroma a papel envejecido y madera. Un gran escritorio de roble ocupaba el centro, detrás del cual una mujer de unos 60 años nos dio la bienvenida. Bienvenidos a la Sociedad Histórica de Elmsford, dijo, ajustándose las gafas. ¿En qué puedo ayudarles hoy? Estamos buscando información sobre leyendas locales o eventos históricos que puedan estar relacionados con desapariciones o sucesos extraños, expliqué, echando un vistazo a las estanterías llenas de libros polvorientos y artefactos. Creemos que puede haber una conexión con un colgante que encontramos. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, una chispa de curiosidad brillando en su mirada. ¿Un colgante? Eso suena intrigante. ¿Lo tienen con ustedes? Asentí, sacándolo de mi bolsillo y colocándolo sobre el escritorio. Ella se inclinó hacia adelante, inspeccionando las intrincadas inscripciones. Esto es inusual, murmuró, trazando con el dedo el símbolo grabado. He visto diseños similares en textos antiguos. A menudo están relacionados con amuletos de protección o rituales, particularmente entre las tribus nativas americanas. ¿Sabes si hay alguna leyenda asociada con esto? Preguntó Simmons, inclinándose con interés. La mujer reflexionó por un momento. Hay historias de una criatura que deambula por estos bosques. Algo que, según se dice, fue invocado hace mucho tiempo. Se le conoce por muchos nombres, algunos lo llaman Wendigo, otros lo refieren como un espíritu del bosque. ¿Un espíritu? Repetí, sintiendo que mi corazón se aceleraba. ¿Qué quiere decir? Según las leyendas, es un ser que se alimenta del miedo y la oscuridad. Una criatura que toma la forma de un lobo o un hombre, dependiendo de cómo quiera engañar a su presa. Se dice que puede manipular a quienes se aventuran demasiado lejos en su territorio. Simmons y yo intercambiamos una mirada, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Y el colgante? Presioné. ¿Qué papel juega en esto? A menudo se creaban amuletos de protección para alejar a tales entidades, respondió con voz firme, pero si este colgante está vinculado a la criatura, podría tener un doble propósito. Podría atraerla o repelerla, dependiendo de la intención de quien lo posea. ¿Tienen algún registro que podamos consultar? Preguntó Simmons, con emoción palpable. Por supuesto, respondió, señalando una estantería cercana. Hay diarios y relatos de los primeros colonos y de los nativos americanos que detallan encuentros con esta criatura. Tal vez encuentren algo relevante. Pasamos las siguientes horas revisando tomos polvorientos y páginas amarillentas, buscando cualquier cosa que pudiera darnos pistas sobre el colgante y las fuerzas oscuras en juego. Los relatos eran inquietantes, narrando historias de excursionistas que habían desaparecido, solo para ser encontrados días después, desorientados y traumatizados, incapaces de recordar lo sucedido. Aquí hay un patrón, observé, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La mayoría de estas desapariciones ocurrieron cerca de la luna llena. Simmons asintió, hojeando otro diario. Y las descripciones de la criatura coinciden con lo que encontramos. Parece un depredador, pero es más que eso.
Es inteligente. Inteligente y manipulador, añadí, recordando la sensación de ser observado durante nuestra búsqueda. Nos está cazando. Justo cuando estábamos a punto de profundizar en otro relato, la puerta se abrió de golpe y una joven entró apresuradamente, su rostro pálido y su respiración entrecortada. ¿Son ustedes los oficiales que investigan las desapariciones?, preguntó con voz temblorosa. Sí, somos nosotros, respondí, percibiendo su urgencia. ¿Qué sucede? Soy Emma, dijo, secándose la frente. Mi hermano desapareció anoche después de ir a acampar cerca de la vieja cantera. Creo que podría estar en peligro. Cuéntanos todo, instó Simmons, acercándose a ella. Se suponía que regresaría esta mañana, pero no lo hizo, explicó Emma, con los ojos llenos de miedo. Salí a buscarlo, pero lo único que encontré fueron sus huellas que se adentraban en el bosque. Simplemente se detuvieron. ¿Escuchaste o viste algo inusual?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ella negó con la cabeza, sus manos temblando. Solo los aullidos. Al principio pensé que era el viento, pero luego recordé lo que les había pasado a los demás. Por favor, tienen que ayudarme a encontrarlo. Simmons y yo intercambiamos una mirada. Sabíamos que no podíamos permitir que otra persona cayera víctima de lo que fuera que estaba acechando en el bosque. Está bien, Emma, dije con voz firme. Haremos todo lo posible por encontrar a tu hermano, pero debemos movernos rápido. Corran, gritó Simmons, rompiendo mi parálisis. Corrimos hacia los vehículos, impulsados por la adrenalina mientras atravesábamos el claro. Podía oír la respiración pesada de la criatura detrás de nosotros, cada paso resonando como un tambor de guerra en mis oídos. Llegamos hasta los vehículos y Simmons buscó las llaves con torpeza. Miré hacia atrás, con el corazón acelerado. La criatura se había detenido al borde del claro, con los ojos fijos en nosotros, con una mirada inquietante. Entren, gritó Simmons, finalmente logrando abrir las puertas. Emma saltó al asiento trasero mientras yo me deslizaba en el asiento del copiloto, y Simmons se lanzó al asiento del conductor, cerrando la puerta de un golpe. Giró la llave y el motor rugió mientras acelerábamos. Miré hacia atrás, con el corazón latiendo con fuerza. La criatura seguía allí, al borde del bosque, observándonos con una mirada inescrutable, como si supiera que tenía el poder de regresar cuando quisiera. ¿Qué diablos era eso?, gritó Emma, con la voz temblando. No lo sé, respondió Simmons, aferrándose con fuerza al volante. Pero tenemos que alertar a los demás. No podemos permitir que nadie más desaparezca. Mientras volvíamos a toda velocidad hacia el pueblo, el peso de nuestro descubrimiento nos envolvía como un sudario. Estábamos atrapados en una red de miedo y oscuridad, y el bosque había reclamado a otra víctima. El sol se hundía bajo el horizonte, proyectando largas sombras sobre la carretera, y no podía sacudirme la sensación de que el tiempo se nos estaba agotando. Lo que fuera que estaba allá afuera nos había marcado, y temía que no se detendría hasta obtener lo que quería. El vehículo avanzaba por los caminos sinuosos, el bosque quedaba atrás, pero la tensión en el aire seguía siendo palpable. Emma y yo intercambiamos miradas nerviosas, nuestras mentes llenas de pensamientos sobre su hermano y la criatura que acechaban los árboles. Tenemos que advertir a los demás, dijo Simmons, con la voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Si esa cosa está allá afuera, no podemos dejar que le haga daño a alguien más. Emma asintió, con la mandíbula apretada. Deberíamos reunir a todos en la cabaña y elaborar un plan. Cuando nos acercamos a la cabaña, el sol poniente proyectaba un brillo inquietante sobre el lugar. El calor del día había desaparecido, y las sombras parecían alargarse de manera antinatural. Sentí un creciente temor, como la calma antes de la tormenta. Estacionamos el vehículo y entramos apresuradamente, encontrando a algunos amigos reunidos en la sala común. La atmósfera estaba cargada de emoción, con risas resonando mientras jugaban, completamente ajenos al peligro que acechaba cerca. Emma, volviste, gritó una de nuestras amigas, Anna, saludando con entusiasmo. Escuchen todos, llamó Emma, su voz cortando el ruido. Tenemos que hablar.
Es urgente. Las risas se apagaron mientras todos nos miraban, con confusión y preocupación reflejadas en sus rostros. Tomé una profunda respiración, preparándome para relatar los aterradores eventos que habíamos presenciado. Hay algo en el bosque, comencé, con la voz firme pero urgente. Una criatura nos está cazando, y se ha llevado al hermano de Emma. Se escucharon jadeos en la habitación, y Anna se quedó pálida. ¿Qué quieres decir con cazando? Simmons dio un paso adelante, con expresión seria. Nos encontramos con una criatura enorme, parte lobo, parte algo más. Es peligrosa, y tenemos que mantenernos juntos. El grupo intercambió miradas preocupadas, y la atmósfera cambió de despreocupada a temerosa en un instante. ¿Qué deberíamos hacer?, preguntó alguien, con la voz temblorosa. Cierren las puertas y quédense dentro, dije. Tenemos que mantenernos a salvo hasta que descubramos qué hacer. A medida que la noche caía, fortificamos la cabaña, cerrando con llave cada puerta y asegurando las ventanas. Cerramos las ventanas y aseguramos las puertas. La risa que antes llenaba la cabaña había desaparecido, reemplazada por un silencio sofocante que pesaba en el aire. Las horas pasaron, y el único sonido era el crujido ocasional del viejo edificio. Emma y yo nos turnábamos para vigilar desde las ventanas, escaneando la oscuridad en busca de cualquier señal de movimiento. Las sombras danzaban bajo la luz de la luna, y sentía como la tensión crecía con cada minuto que pasaba, haciendo que el tiempo pareciera eterno. De repente, un aullido distante rompió el silencio, resonando entre los árboles y enviando un escalofrío por mi espalda. Estaba más cerca ahora, como un presagio de muerte en la noche. Está viniendo, susurré, con el corazón acelerado. Debemos mantenernos alerta. Emma me agarró del brazo con fuerza, sus dedos apretándome. ¿Y si viene aquí, y si nos encuentra? Lucharemos, le dije, con una voz firme, aunque el miedo me consumía por dentro. Nos protegeremos el uno al otro. Pero a medida que los aullidos se intensificaban, supe que nos estábamos quedando sin tiempo. La criatura estaba cazando, y era solo cuestión de tiempo antes de que nos encontrara. El aullido sonó de nuevo, esta vez mucho más cerca, seguido del inconfundible sonido de garras raspando la madera. Un temblor de miedo recorrió al grupo mientras nos acurrucábamos juntos, la realidad de nuestra situación haciéndose más evidente. Tenemos que estar listos, dijo Simmons, tomando un atizador de la chimenea y empuñándolo como un arma. Los demás lo imitaron, agarrando cualquier cosa que pudieran encontrar para defenderse. El sonido se hizo más fuerte. La criatura estaba rodeando la cabaña, su respiración pesada y amenazante. Podía escucharla olfateando la puerta, probando su resistencia contra la madera. Entonces, con un estruendo ensordecedor, la puerta explotó hacia adentro, hecha pedazos. La criatura se quedó en el umbral, con los ojos brillando intensamente, sus mandíbulas goteando saliva, lista para reclamar a sus presas. No, grité, lanzándome hacia adelante con el atizador. Los demás se abalanzaron conmigo, con sus armas levantadas, nuestros corazones latiendo al unísono. Atacamos como uno solo, golpeando a la criatura, intentando hacerla retroceder. Aulló de furia, un sonido helado que resonó por toda la cabaña. Luchamos con cada gramo de fuerza que teníamos, impulsados por el miedo y la adrenalina. Con un golpe desesperado, Simmons logró golpear a la criatura en el costado, haciéndola tambalearse. En ese momento, todos aprovechamos la oportunidad para empujarla hacia la puerta, trabajando juntos para hacerla retroceder. Pero la criatura era poderosa, sus garras rasgaban el aire, apenas fallando en alcanzarnos. Pude ver el miedo en los ojos de Emma, pero sabía que no podíamos rendirnos. Debíamos protegernos. Finalmente, con un esfuerzo conjunto, logramos expulsar a la criatura de la cabaña y la forzamos a retroceder hacia el bosque. Sus aullidos resonaron en la distancia, prometiendo que volvería. Sin aliento y sacudidos, nos desplomamos en el suelo, con los corazones aún latiendo con fuerza y la adrenalina recorriendo nuestros cuerpos. La cabaña quedó en un silencio inquietante, salvo por nuestra respiración entrecortada. Lo logramos, susurró Emma, con lágrimas de alivio brillando en sus ojos.
Sobrevivimos. Pero mientras nos recuperábamos, no podía quitarme de encima la sensación de que esto era solo el principio. La criatura podía haberse retirado por ahora, pero el bosque aún guardaba sus secretos, y sabíamos que nunca estaríamos completamente a salvo. Tenemos que descubrir cómo acabar con esto, dije, mirando a mis amigos. No podemos permitir que se lleve a nadie más. ¿El hermano de Emma? Tenemos que encontrarlo, añadió Simmons, su rostro sombrío. Emma asintió, con una determinación ardiendo en su mirada. Lo encontraremos. Y acabaremos con esto. Nos preparamos para los desafíos que vendrían, con la sensación de que la noche cerraba sus sombras a nuestro alrededor. Éramos sobrevivientes, sí, pero la verdadera lucha apenas comenzaba. Temía que la oscuridad ocultara horrores mucho mayores de los que podríamos imaginar. El aullido de la criatura resonaba en mi mente, un recordatorio escalofriante de la batalla que nos esperaba. Nos enfrentaríamos a ello juntos, unidos contra la noche, decididos a confrontar los terrores que acechaban en nuestro bosque. El aire estaba cargado de tensión cuando el amanecer apareció en el horizonte, proyectando una luz pálida sobre los árboles que rodeaban la cabaña. Nos reunimos en la sala común, la atmósfera impregnada de una mezcla de miedo y determinación. Emma, Simmons y los demás estaban listos para enfrentar a la criatura que nos había aterrorizado durante demasiado tiempo. ¿Tenemos un plan?, preguntó Emma, con la voz firme, aunque podía ver la preocupación en sus ojos. Tenemos que atraerla, respondí, caminando por la habitación mientras consideraba nuestras opciones. Nos teme más de lo que nosotros le tememos, pero también es impredecible. Debemos usar eso a nuestro favor. Simmons asintió, aferrando con fuerza el atizador de la chimenea. Podemos tenderle una trampa. Si logramos que nos siga de vuelta a la cabaña, podemos atacarla con todo lo que tengamos. De acuerdo, dije, mirando a los demás. Pero tenemos que dividirnos para que funcione. Algunos de nosotros atraeremos a la criatura, mientras que el resto prepara las defensas aquí. Anna intervino, con la voz valiente a pesar del miedo que se reflejaba en sus ojos. Yo ayudaré a atraerla. Se llevó al hermano de Emma, y no permitiré que se lleve a nadie más. Admiré su coraje. Está bien, Anna. Tú y yo iremos al bosque. El resto, preparen las barreras en la cabaña y estén listos para luchar. Con un asentimiento compartido, nos preparamos para ejecutar nuestro plan. El sol de la mañana ascendía lentamente, proyectando largas sombras a través de los árboles, y la luz se filtraba en el bosque. Sentí una mezcla de temor y resolución. Recogimos algunos objetos, carne cruda, sobras de comida de la cabaña y cualquier cosa que pudiera traer a la criatura. Nos adentramos en el bosque en silencio, con Anna a mi lado, nuestros corazones latiendo al unísono. El aire estaba impregnado de anticipación, y cada crujido en la maleza hacía que un escalofrío recorriera mi espalda. ¿De verdad crees que podemos hacer esto?, me preguntó Anna, con la voz apenas por encima de un susurro. La miré, tratando de infundirle confianza. Tenemos que hacerlo. No podemos dejar que esta cosa siga libre. Si no la detenemos ahora, quién sabe cuántas vidas arruinará. Ella asintió, con determinación brillando en sus ojos. Nos adentramos más en el bosque, guiándonos por nuestros instintos. Podía sentir la tensión acumulándose, una energía palpable que vibraba en el aire. Llegamos a un pequeño claro y colocamos el cebo, poniendo la carne en un lugar donde atraeríamos la atención de la criatura. Ahora, esperamos, dije, con el corazón acelerado. El tiempo parecía alargarse mientras permanecíamos en silencio, envueltos por la quietud del bosque. Podía oír los sonidos distantes de la naturaleza, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas. Pero estaba muy consciente de que algo siniestro estaba cerca. Entonces, un sonido rompió el silencio, un gruñido bajo que retumbó entre los árboles, enviando un escalofrío por mi espalda. Mi corazón se aceleró mientras intercambiaba una mirada con Anna. Ambos entendimos lo que estaba ocurriendo. Está aquí, susurré. Nos agachamos, con los ojos escaneando las sombras. La criatura emergió de entre los árboles, enorme y amenazante,
con los ojos brillando con una intensidad depredadora. Verla me llenó de miedo, pero lo reprimí, concentrándome en la tarea. Mientras la criatura se acercaba al cebo, pude ver sus músculos tensarse bajo su pelaje. Su forma poderosa era aterradora, pero este era el momento que habíamos preparado. Levanté una mano para señalar a Anna que guardara silencio. La criatura olfateaba el aire, atraída por el olor de la carne, completamente concentrada en el cebo. Esta era nuestra oportunidad. Miré hacia la cabaña, sabiendo que mis amigos nos esperaban para hacer el siguiente movimiento. Ahora, susurré a Anna. Nos dimos la vuelta y corrimos de vuelta hacia la cabaña, con la adrenalina bombeando por nuestras venas. Detrás de nosotros, la criatura gruñó al darse cuenta de que había sido engañada. Podía oírla tronando a través de la maleza, con sus gruñidos resonando en los árboles. «Tenemos que darnos prisa», grité, esforzándome por correr más rápido. Al acercarnos a la cabaña, pude ver a mis amigos esperando, con las armas preparadas para la confrontación. Simmons caminaba de un lado a otro con ansiedad, y en cuanto nos vio, hizo señas a todos para que se prepararan. «Entren», grité, y Anna y yo atravesamos la puerta, cerrándola detrás de nosotros de un golpe. La criatura llegó a la cabaña justo cuando cerramos la puerta con tranca. Su aullido resonó en el aire, un sonido de rabia y frustración. Sentí las vibraciones en el suelo mientras golpeaba la puerta, probando nuestras defensas. «¿Y ahora qué?», jadeó Anna, con los ojos abiertos de par en par por el miedo. «Todos a sus posiciones», grité. «Debemos resistir hasta que encontremos la manera de acabar con ella». El grupo se dispersó rápidamente, moviéndose hacia las ventanas y reforzando las puertas. Nos preparamos para nuestra lucha final contra la bestia. Tomé una respiración profunda, tratando de calmar mi corazón desbocado. Este era el momento que habíamos temido, pero sabíamos que eventualmente tendríamos que enfrentar. La criatura comenzó a arañar la puerta, astillando la madera. Cada impacto enviaba una sacudida a través de mi cuerpo, el miedo amenazaba con abrumarme. Sabía que teníamos que mantenernos enfocados, mantenernos unidos. Con un estruendo ensordecedor, la puerta se rompió y la criatura irrumpió en la habitación. Sus ojos brillaban con ferocidad, y pude ver sus enormes mandíbulas resplandecientes de saliva. Era una bestia nacida de pesadillas, y había venido a reclamarnos. «¡No!», grité, y todos saltamos a la acción. Simmons se lanzó hacia adelante con un atizador, golpeando a la criatura en el costado. Esta aulló de dolor, y los demás se unieron, arrojando todo lo que teníamos a mano, sillas, utensilios de cocina, cualquier cosa que pudiera servir como arma. La habitación se convirtió en un caos de ruidos, los gruñidos de la criatura, los gritos de mis amigos, y el estruendo de los muebles que se tambaleaban. Agarré una lámpara pesada y la balanceé hacia la cabeza del monstruo, golpeándolo con fuerza. Se tambaleó momentáneamente, aturdido. «Sigan empujando», grité, animando a todos. «No dejen que se acerque». La criatura recuperó el equilibrio, sus ojos ardían de furia. Cargó contra nosotros una vez más, pero esta vez estábamos listos. Trabajamos juntos, atacando desde todos los ángulos, tratando de abrumarla. Anna agarró un cuchillo grande de la cocina y se abalanzó hacia la criatura, con una mirada de feroz determinación en su rostro. «Aléjate de mis amigos», gritó, clavando el cuchillo en el costado de la criatura. Esta aulló de nuevo, el sonido resonaba por toda la cabaña. La bestia retrocedió, y por un momento pensé que podríamos tener una oportunidad. Pero luego, giró su furiosa mirada hacia Anna, un gruñido bajo retumbaba en su garganta. «Anna, retrocede», grité, pero ya era demasiado tarde. La criatura se lanzó hacia ella, golpeándola brutalmente. Anna cayó al suelo con fuerza, jadeando por aire. Mi corazón se aceleró al ver que la criatura se preparaba para atacar de nuevo. «Protégela», grité a Simmons, quien inmediatamente corrió hacia Anna para ayudarla a levantarse. Con nuestra amiga herida, sabíamos que teníamos que actuar rápido. «No podemos dejar que se lleve a nadie más», grité, tratando de reunir a todos.
Concéntrense en los puntos débiles, apunten a la cabeza. La criatura se lanzó de nuevo, pero esquivamos su ataque y nos reagrupamos para lanzar otra ofensiva. Podía ver el miedo en los ojos de mis amigos, pero me negué a dejar que ese miedo nos paralizara. Esta era nuestra pelea, y teníamos que ganar. Presionamos hacia adelante, usando nuestro número como ventaja. Cada golpe que dábamos parecía debilitar a la criatura, sus movimientos se volvían menos coordinados. Gruñía de frustración, pero no cedimos. La criatura retrocedió tambaleándose, su furia evidente, pero teníamos algo más fuerte, nos teníamos el uno al otro, y eso nos daba fuerza. Juntos. Grité, y nos movimos al unísono, nuestros corazones latiendo con fuerza mientras rodeábamos a la bestia. Con un último ataque coordinado, logramos empujar a la criatura hacia la puerta abierta. Aulló una vez más, un sonido mezcla de rabia y desesperación, antes de tropezar hacia afuera y colapsar en el suelo. Por un momento, el silencio cayó sobre nosotros. Nos quedamos allí de pie, jadeando, con nuestros cuerpos temblando por la adrenalina y el agotamiento. La criatura yacía inmóvil, su forma masiva un testamento de nuestra lucha. ¿Lo logramos?, preguntó Emma, su voz temblorosa. El amanecer comenzó a asomar en el horizonte, y los primeros rayos de sol se colaron en el claro donde se encontraba la cabaña. La noche había sido larga y aterradora, llena de los ecos de los gritos y la implacable persecución de la criatura que nos había cazado. Exhaustos, pero vivos, salimos de la cabaña. Nuestros cuerpos estaban magullados, pero nuestros espíritus se encendieron con la llama de la supervivencia. Nos reunimos en un círculo estrecho, intercambiando miradas de incredulidad y alivio, reconociendo en silencio los lazos que habíamos forjado a través de nuestra experiencia compartida. Los recuerdos inquietantes de la noche persistían en nuestras mentes, pero también surgió un nuevo sentido de determinación. Habíamos enfrentado nuestros miedos y salido victoriosos, recordándonos que podíamos superar cualquier desafío que la vida nos presentara. En los días que siguieron, comenzamos a sanar, tanto física como emocionalmente. Las cicatrices que llevábamos se convirtieron en símbolos de nuestra resistencia. A medida que regresábamos a nuestras vidas cotidianas, esa experiencia nos transformó de maneras que jamás habríamos anticipado. Cada uno de nosotros había confrontado sus propios demonios personales durante la lucha contra la criatura. Ya fuera el miedo al fracaso, el abandono o el peso de las expectativas, aprendimos que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino una fortaleza que nos permitía conectarnos más profundamente entre nosotros. Nuestras amistades se profundizaron, y juramos apoyarnos siempre, sin importar los desafíos que enfrentáramos. La experiencia compartida creó un vínculo único que duraría toda la vida, recordándonos nuestra capacidad para el coraje y la importancia de la comunidad. Cuando dejamos la cabaña por última vez, no pudimos sacudir la sensación de que el bosque aún guardaba secretos por descubrir. Sabíamos que la criatura había sido derrotada, pero su presencia se sentía aún en las sombras, un testamento de las pruebas que habíamos superado. Decidimos documentar nuestra historia, no solo para nosotros, sino para otros que pudieran encontrarse en situaciones similares. A través de nuestras palabras, esperábamos inspirar a quienes enfrentaran sus propios miedos y desafíos, alentándolos a confrontar sus monstruos en lugar de huir de ellos. Los relatos de coraje, resistencia y amistad se convirtieron en un faro de esperanza para otros, ilustrando que la unidad puede triunfar sobre la oscuridad. En los meses siguientes, nos reuníamos regularmente, utilizando nuestra experiencia como catalizador para el crecimiento. Formamos un grupo de apoyo, compartiendo no solo nuestros miedos, sino también nuestras aspiraciones. Planeamos aventuras que nos empujaron fuera de nuestra zona de confort, ya fuera explorando nuevos senderos o probando la escalada en roca. Estas excursiones no solo fortalecieron nuestros lazos, sino que también sirvieron como experiencias terapéuticas, permitiéndonos confrontar miedos persistentes en un entorno seguro y de apoyo. Cada aventura se convirtió en una celebración de nuestra fuerza, marcando un paso hacia la sanación y el empoderamiento. Al final, la experiencia en la cabaña fue más que una historia de supervivencia, fue un viaje de autodescubrimiento y transformación. Aprendimos que la vida siempre presentaría desafíos, pero la clave para superarlos residía en enfrentar nuestros miedos con coraje y unidad. Al reflexionar sobre nuestra odisea,
entendimos que el verdadero monstruo no era la criatura que nos había acosado, sino los miedos que amenazaban con consumirnos. A través de nuestra resiliencia, no solo habíamos conquistado la oscuridad que acechaba en el bosque, sino también las sombras dentro de nosotros mismos. Los lazos que habíamos formado permanecerían inquebrantables, como un testimonio del poder de la amistad y la fortaleza que surge cuando las personas se unen para enfrentar la adversidad. Con un sentido compartido de propósito y una profunda comprensión de nuestras capacidades, nos aventuramos hacia el futuro, listos para enfrentar lo que la vida nos deparara. La historia gira en torno a un grupo de amigos atrapados en una cabaña remota, donde confrontan a una aterradora criatura sobrenatural que pone a prueba sus límites y su amistad. A medida que la narrativa avanza, emergen los temas de supervivencia y unidad, ilustrando cómo el miedo puede forjar lazos profundos entre individuos enfrentados a circunstancias extremas. Cada personaje experimenta un desarrollo significativo, evolucionando de personas comunes a valientes defensores, mostrando la fuerza latente que reside en todos nosotros. La cabaña aislada y el bosque circundante sirven como elementos críticos del escenario, amplificando la tensión y personificando la naturaleza impredecible del miedo. Los aspectos psicológicos están entrelazados en la trama, con la criatura simbolizando las luchas internas que cada personaje enfrenta, como la inseguridad personal y el miedo al fracaso. El enfrentamiento culminante con la criatura no solo es una batalla física, sino que también actúa como una metáfora de la superación de los demonios internos, reforzando la noción de que la fuerza colectiva puede triunfar sobre la adversidad. Este choque destaca la importancia de la amistad, ya que los personajes se dan cuenta de que sus experiencias compartidas profundizan sus conexiones, transformándolos en una familia unida. La criatura misma representa los diversos temores que enfrentamos en la vida, haciéndola relatable para cualquiera que haya confrontado sus propios monstruos. Mezclando elementos realistas con el horror, la historia fomenta la empatía hacia los personajes en su lucha. En última instancia, transmite poderosas lecciones sobre la resistencia y la esperanza, enfatizando que incluso en los momentos más oscuros, hay potencial para la supervivencia y el triunfo. Mientras la historia concluye, los personajes emergen más fuertes y más unidos que antes, reflejando la importancia de enfrentar los miedos de frente, e ilustrando que, aunque los monstruos puedan acechar en las sombras, pueden ser enfrentados y superados, conduciendo a futuros más brillantes llenos de crecimiento personal y conexiones más profundas con los demás. Si disfrutaron de este vídeo, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo. Su apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando. También les agradeceríamos mucho si pueden darle un like y dejar un comentario con sus opiniones o sugerencias. Nos encantaría saber qué piensan. Gracias por estar aquí y por su apoyo continuo. Hasta la próxima.